RTBC Noticias, emisión central. La noticia del día está en España, donde el rey Felipe VI se comprometió a apoyar la paz total liderada por el presidente Gustavo Petro. Desde Madrid, Juan Carlos Giraldo con los detalles. Adelante, Juan Carlos. Hola, muy buenas noches. Los saludamos desde las afueras del Palacio Real, en donde ya culminó la cena del presidente Gustavo Petro con el rey Felipe VI y la reina Leticia. Hace pocos minutos, precisamente durante esta cena real, el rey de España, Felipe VI, entregó el apoyo al gobierno de Colombia en todo lo que tiene que ver con el alcance de la paz total en Colombia. También informó que la reina Leticia estará en el país prontamente. Y en este sentido podrá contar con España a lo largo del arduo pero necesario camino que valientemente han decidido emprender en busca de una paz duradera en su país. La reina Leticia, en su constante dedicación y apoyo a la cooperación española, viajará pronto a su país para conocer y apoyar in situ algunos de nuestros programas y dará testimonio también de la gran vocación solidaria de los españoles que Colombia conoce bien. El presidente de la República, Gustavo Petro, fue ovacionado en la Asamblea de Diputados de España. Integrantes del partido de ultraderecha Vox abandonaron el recinto. Y en mí también se concentran las esperanzas y me da temor no poderlas cumplir. En su discurso, el primer mandatario colombiano habló de cambio climático y explicó sus propuestas de cambio. El presidente Gustavo Petro, la primera dama y la comitiva oficial fueron recibidos con honores por los reyes de España en el Palacio Real de Madrid. Petro le pidió a España, como próxima presidenta de la Unión Europea, unir esfuerzos para ser potencia mundial de la vida. En Colombia, a toda marcha, el Congreso de la República tramita el Plan Nacional de Desarrollo. Les contamos que le han quitado al texto en el debate. Entre las decisiones del trámite se mantienen el giro directo a la CPS y aumento de recursos para vías terciarias. Nuevo ajuste a los precios de la gasolina. Para mayo subió 600 pesos. Nuevas imágenes satelitales de las anomalías térmicas del volcán del Ruiz. Con esta información identifican variaciones del cráter. Caso fiscal Pechi. Los hermanos Pérez Hoyos, financiadores del asesinato, fueron condenados a más de 25 años de cárcel. Estudio de la Secretaría de Integración Social de Bogotá reveló que aumentaron las denuncias por violencia intrafamiliar. Ministerio de Defensa envió a la unidad antiterrorismo de la policía a Barrancabermeja para reforzar la seguridad. Más de las regiones. La Armada incautó casi 2 toneladas de pesca ilegal en el Pacífico. En el mundo, tiroteo en Belgrado, Serbia. 8 estudiantes y un guardia de seguridad murieron. El tirador, un adolescente de 14 años. Gobierno ruso acusó a Ucrania de cometer un acto terrorista y un supuesto atentado contra el presidente Vladimir Putin. En deportes, Luis Fernando Muriel cortó su sequía y marcó su gol 100 en la Serie A de Italia. Además, Messi y el Paris Saint-Germain rompieron relaciones y el 10 no renovará con el cuadro francés. En oportunidades, atentos funcionarios del Estado porque el ICETEX tiene un curso en Gobierno e Innovación. El próximo 6 de mayo, Missy Producciones estrena Mamma Mía, el musical. En Cultura les contamos los detalles. Buenas noches. Durante el segundo día de Agenda por España, el presidente Gustavo Petro cumplió una ovacionada cita con la Asamblea de Diputados, en la que también los parlamentarios de ultraderecha prefirieron abandonar el recinto. Allí, el presidente habló de paz, cambio climático y también de la necesidad de apoyo de la comunidad internacional a los cambios sociales que requiere la humanidad. El mandatario de los colombianos también destacó su temor de no poderle cumplir a los colombianos con su plan de gobierno. Petro y su comitiva comenzaron el día con una visita al Palacio Real y concluyó en el mismo lugar con una cena de gala. El presidente Petro también recibió la llave de la ciudad de Madrid. Volvemos con nuestro enviado especial Juan Carlos Giraldo. Juan Carlos.
Y durante este segundo día de visita del presidente de Colombia aquí a España, precisamente estuvo en horas de la mañana muy temprano en el Palacio Real. Allí tuvo el primer encuentro con el rey Felipe y la reina Leticia. Recibió todos los honores militares y de la Casa Real, en donde estuvo acompañado de toda la delegación que lo acompaña en este viaje, así como de la delegación del gobierno y de la Casa Real. ...21 cañonazos de salva sonaron anunciando la llegada del presidente colombiano Gustavo Petro al Palacio Real. El presidente y la primera dama arribaron al encuentro con la realeza en un Rolls Royce Phantom, escoltado por la caballería de la Guardia Real y al ritmo de la banda militar. Ese primer encuentro fue cordial, acompañado de una caminata de reconocimiento por la Plaza de Armería y de los honores militares. Excelencia, señor presidente. Solicito permiso para retirar la fuerza. El presidente, acompañado de su delegación y la delegación del Palacio Real, hicieron un reconocimiento al himno nacional y a los símbolos patrios. En la ceremonia que marcó el primer encuentro del mandatario con el rey Felipe VI y la reina doña Leticia, entregaron por parte del presidente y la primera dama sombreros volteados, joyas y artesanías típicas de la cultura colombiana como regalos. Y en la jornada del día, que fue bastante intensa y en el que el primer mandatario colombiano tuvo varios puntos en la agenda, al terminar su primer encuentro con el rey y la reina de España, visitó el Congreso de los Diputados. Allí recibió el respaldo de la mayoría de ellos, que apoyaron todas las propuestas que el presidente de Colombia propone para el país en cuestiones de reformas estructurales, también sobre el proceso de paz. Sin embargo, varios de los diputados del partido de ultraderecha Vox abandonaron el recinto. La visita del presidente continuó con los encuentros oficiales. Mientras la primera dama Verónica Alcocer tenía agenda paralela, el primer mandatario visitaba el Congreso de los Diputados de España. Allí la presidenta de la Cámara y el presidente del Senado lo condecoraron con el collar Reina Isabel Católica. En el hemiciclo de los diputados, los integrantes del partido de ultraderecha Vox abandonaron el recinto, mientras el presidente era ovacionado por la mayoría de los parlamentarios. Hubiera querido en mi congreso un aplauso así de prolongado cuando me retire de allí. En mí se centra el ataque de quienes no quieren los cambios, de quienes creen que el mundo está bien así. Y en mí también se concentran las esperanzas y me da temor no poderlas cumplir. En su discurso, el presidente Petro insistió en la necesidad de afrontar la crisis ocasionada por el cambio climático. En una nueva hermandad que no recuerda el pasado, sino una nueva existencia, ser hermanos, ser hermanas, para construir en el planeta Tierra una potencia mundial de la vida. Al abandonar el Congreso de los Diputados, el presidente entregó una ofrenda floral en la Plaza de la Lealtad de Madrid. Juan Carlos, le pregunto cuál ha sido durante esta visita a España el mensaje del presidente Petro para los líderes europeos. Así es, pues ya han sido varios los discursos del primer mandatario colombiano en ese sentido, anunciando que es muy importante la lucha en contra de la crisis del cambio climático. También incluso se refirió durante la cena con la Casa Real a este tema y le pidió a la Unión Europea que estas reuniones no se queden en eso, en simples palabras, y que pasen a los hechos. El presidente Gustavo Petro le pidió a España, como próxima presidenta de la Unión Europea, unir esfuerzos para que Europa y América Latina adopten las propuestas de cambio de su gobierno. Y me parece que el encuentro entre ustedes y nosotros, que en estos meses se va a presentar, ustedes por dirigir ahora a Europa, nosotros porque somos la Latinoamérica, ese encuentro allá en esas cumbres tiene que irradiar no solamente este mensaje, sino políticas concretas para encontrarnos. Incluso ofreció ayuda de parte del gobierno colombiano para que España pueda dirigir a Europa, siendo una potencia mundial de la vida. No es posible ser potencia mundial de la vida si toda la humanidad no lo intenta.
Así que una España potencia mundial de la vida dirigiendo a Europa, con nuestra ayuda, sí, con nuestro apoyo, claro. En su discurso, el presidente también afirmó que los políticos del mundo tienen la responsabilidad histórica de enviar un mensaje de vida a la humanidad. También en el transcurso del día el presidente Gustavo Petro hizo una ofrenda floral en la Plaza de la Lealtad y luego se encontró con el alcalde de Madrid, quien le entregó las llaves de honor de la ciudad. Esto es un informe desde Madrid, España, acompañando la visita de Estado del presidente Gustavo Petro. Juan Carlos Giraldo, RTVC Noticias, conectados 24/7. Hora de las definiciones para el Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso. Juan Carlos González, ¿ya hay luz verde para la hoja de ruta del gobierno? Daniela televidente, muy buenas noches. Pues hace contados minutos, algo más de 15 minutos, el Senado de la República ya aprobó el 100% del articulado. Quiere decir que el Plan Nacional de Desarrollo ya fue aprobado en plenaria de Senado. Aún falta que sea aprobado en la plenaria de Cámara de Representantes, que todavía siguen trabajando para aprobar la cantidad de articulados que están pendientes de este Plan Nacional de Desarrollo. Luego de que sea aprobado en Cámara de Representantes, se realizará la conciliación, es decir, el cruce de los dos articulados de lo que quedó aprobado en Senado y en Cámara para poder definir un solo articulado, conciliar y de ahí pasaría a sanción presidencial. En el Congreso de la República dieron un receso aproximado de 2 horas hasta las 9:30 de la noche para ver si alcanza la Cámara de Representantes a sacar adelante esta propuesta. El tiempo se agota y el Congreso trabaja a toda máquina para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Artículos que aumentan los presupuestos para vías terciarias y fortalecer los sistemas públicos ya fueron aprobados. Necesitamos desatrasarnos en materia de vías y sobre todo considerar que la única alternativa o la única posibilidad no son las vías. El gobierno mantendrá los subsidios para las familias más necesitadas y dispondrá de nuevos recursos para los municipios. Crear la renta ciudadana, lo cual nos parece bastante interesante para que se empiece en los territorios que han sido o que tienen los mayores índices de pobreza en el país. Durante la discusión se revivió la creación de la Comisión de la Verdad y el giro directo para hospitales públicos. En Colombia, los actores que generaron la violencia están en todos lados, tanto las FARC, los grupos armados, pero también grupos estatales e incluso verdades como quién financió esa violencia. Esa verdad hay que saberla. Aquellas EPS que están teniendo un mal funcionamiento, pues sí tienen que someterse al giro directo, pero consideramos que aquellas que funcionan bien y están cumpliendo con los requisitos no deben ser castigadas. Fueron eliminados más de 15 facultades extraordinarias para el presidente de la República. No se le permitió crear una agencia de seguridad digital por decreto, sino lo tiene que hacer por ley. Lo propio, una serie de fondos donde se pretendían administrar recursos para que fuera el Ejecutivo el que tomara determinaciones. Cobrar impuestos, otros impuestos traían que ya los eliminamos, que venían en el plan y que debieran estar en una tributaria. Existen otros en donde están quitando los recursos del FONPEP a los municipios y los departamentos. La conciliación del Plan Nacional de Desarrollo debe estar lista antes de este viernes. Cientos de indígenas continúan en protestas afuera del Congreso de la República. Vamos con Estefanía Valencia. Estefanía, buenas noches. ¿Qué reclaman y cuál es el panorama a esta hora? Mateo, muy buenas noches. Son más de 500 indígenas del Cauca que viajaron desde ese departamento hasta aquí, hasta Bogotá, mientras se discute en el Congreso de la República el Plan Nacional de Desarrollo. Estamos aquí en la Plaza de Bolívar, en donde ellos están a esta hora reunidos. Ya han recibido también la noticia de esta aprobación y dicen ellos que hacen presencia y que están aquí con el único objetivo de alzar sus voces para que el articulado sea aprobado tanto en Senado como en Cámara, pero también dicen que quieren darle cumplimiento a los acuerdos a los que llegaron con el gobierno nacional en la consulta previa y de esta manera no ponen en riesgo los derechos de sus pueblos. Hemos hablado con varios de la Guardia Indígena, han manifestado además su total respaldo a las reformas sociales del gobierno nacional. Aquí está la Guardia Indígena, muchos de ellos ya terminaron algunas actividades artísticas que tenían programadas a lo largo del día, están ahora esperando
que lleguen algunas carpas y otros elementos para comenzar a instalarse, porque ha habido algunas demoras en la logística para poder pasar la noche, así que dormirán aquí en la Plaza de Bolívar y mañana muy temprano continuarán con actividades culturales y artísticas, todo esto en torno a la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Estefanía Valencia, RTVC Noticias, conectados 24/7. Bien, Stephanie, muchísimas gracias por ese reporte. Y el partido de la U comenzó las discusiones para oficializar su salida de la coalición de gobierno. Al igual que pasó con el Partido Conservador, la alternativa que se baraja en la colectividad es declararse en independencia. La decisión se tomará el próximo 10 de mayo. El presidente dijo que no era coalición. O sea, no estamos ni en coalición. Entonces, nosotros, por ley, uno puede tomar la decisión solamente por una vez. Entonces, la decisión gira alrededor de eso. Que sí, queremos ir a la independencia, pero esperemos a ver qué pasa, porque todavía no se cumplió ni siquiera el año de haber estado en la coalición. Pero en realidad nosotros no tenemos coalición. Los ministerios de Minas y de Hacienda notificaron el incremento de 600 pesos en el valor del galón de gasolina para este mes de mayo, mientras que el precio de la CPM se mantendrá en cerca de 9.100 pesos. Laura Rodríguez, la saludo y bueno, ¿qué valores se manejan en el resto del país? Mateo, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Con esta alza, el precio de la gasolina corriente se ubicará en las principales ciudades del país en 11.767 pesos en promedio por galón. El ministro de Hacienda señaló que gracias al aumento que se ha venido registrando desde noviembre del año pasado, el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles ha disminuido de 36 a 32 billones de pesos. También esperan que el precio máximo se ubique entre los 15.000 y 16.000 pesos por galón. Con el nuevo incremento, la ciudad con el costo más alto es Villavicencio, mientras que Pasto y Cúcuta presentan los más bajos precios. Sin embargo, la mayoría de ciudades ya superan los 12.000 pesos por galón. El ministro Ricardo Bonilla aseguró que deben corregir el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Eso significa que obligatoriamente tendremos que seguir ajustando el precio de la gasolina por lo menos 2 años. También señaló que Colombia tiene precios bajos en los combustibles en comparación a otros países. El precio de la gasolina va a seguir subiendo todos los meses responsablemente. Repito, tenemos un déficit de 4.700 pesos con el precio internacional. En diésel tenemos un déficit de 8.800 pesos. No lo vamos a tocar. Según cifras de 2022, Venezuela registra el más bajo costo de la gasolina en América Latina. Colombia se ubica en el 4º lugar, mientras que Uruguay es el país con los precios más altos. La Agencia Nacional de Hidrocarburos aseguró que busca promover la exploración de gas y petróleo en los 325 contratos que están vigentes y firmados. También señaló que implementarán una estrategia para fortalecer las entidades del Estado que atenderán las situaciones que se presentan en las regiones donde se están desarrollando actividades del sector de hidrocarburos. La Superintendencia de Sociedades abrió investigación contra el director ejecutivo de Ultra Air, William Shaw, por no haber revelado en el registro mercantil la situación de la compañía. Señaló la entidad que la publicidad de las estructuras de control es fundamental para las autoridades, al analizar potenciales conflictos de intereses de los administradores sociales, la consolidación de estados financieros, la evaluación de riesgos y también los efectos en casos de insolvencia. Una misión humanitaria liderada por la Defensoría del Pueblo permitió la liberación de un ciudadano sueco que se encontraba en poder de la guerrilla del ELN desde el pasado 1 de marzo. La Comisión Humanitaria de la Defensoría del Pueblo, en compañía de la Iglesia Católica, la Misión de Verificación de la ONU y un gestor de paz de la región, logró la liberación del ciudadano sueco-americano en poder de la guerrilla del ELN. Que durante días se internó en la zona con el fin de retornar a la libertad al ciudadano sueco-americano Ulf Birger Erlingsson. El defensor del pueblo envió un mensaje a los grupos armados ilegales para que liberen a todas las personas que se encuentran en su poder como un verdadero gesto de paz y reconciliación de cara al proceso de diálogo que adelanta el gobierno nacional con diferentes actores armados. Desde la Defensoría del Pueblo seguimos disponiendo de todos nuestros canales humanitarios y nuestra experiencia de mediación para facilitar el retorno seguro de todas las personas que se encuentran en poder de los grupos armados ilegales.
En otro hecho, la entidad logró la liberación de 2 personas en Caquetá que se encontraban secuestradas por la columna móvil Teófilo Forero, perteneciente a la segunda Marquetalia de las disidencias de las FARC desde el pasado 29 de abril, tras registrarse confrontaciones armadas en la zona. Un juzgado de Cartagena condenó a 25 años y 6 meses de cárcel a los hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyos por su participación en la planeación, financiación y logística en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Lisa Díaz, usted tiene más detalles de esta noticia. Adelante. Buenas noches, Daniela, para usted y para todos los televidentes. La investigación demostró que los hermanos Pérez se habrían reunido con los otros involucrados en este caso para ultimar detalles del plan criminal y entregarles varios insumos. También quedó confirmado que destinaron 1.600 millones de pesos para llevar a cabo el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, hecho que ocurrió el 10 de mayo del año pasado. En total son 9 las personas que han sido procesadas por este caso y 4 de ellas ya han sido condenadas. Los hermanos Pérez Hoyos hacían parte de una organización transnacional que tendría nexos con el Clan del Golfo. El juzgado cuarto penal del circuito con funciones de conocimiento de Cartagena ha condenado a los hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyos a más de 25 años en la cárcel. Según la Fiscalía, los hermanos financiaron el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci el 10 de mayo de 2022. Que existe nexo causal entre las conductas desplegadas por los señores aquí presentes, con un aporte trascendental, con comunicabilidad de circunstancias, distribución de funciones tendientes a la ejecución de la actividad criminal. En la organización también estaba Margaret Chacón, fue la encargada de entregar el dinero y de la logística. Su proceso se encuentra para audiencia de acusación. Francisco Luis Correa Galeano, señalado como el articulador, el pasado 28 de abril pidió perdón y reconoció haber participado en el asesinato del fiscal Pecci. Marisol Londoño Bedoya y Cristian Camilo Monsalve Londoño se encargaron de seguir a las víctimas. Gabriel Carlos Luis Salinas conducía la moto acuática. Su proceso se adelanta en Venezuela. Él transportó a Wendred Scott Carrillo, quien disparó en 3 oportunidades contra el fiscal Pecci. Y por último, Emerson Adrián Arrieta Zabaleta fue el encargado de la logística del transporte desde el hotel hacia Playa Blanca. De estas 9 personas, 4 ya fueron condenadas. Un llamado a respetar las antenas que facilitan las comunicaciones lanzó el Ministerio de las TIC a grupos como disidencias de las FARC. Y es que en las últimas semanas han obligado a apagar antenas de comunicaciones en Caquetá. El Ministerio de las TIC manifestó su rechazo ante las denuncias hechas por el alcalde del municipio de Cartagena del Chairá en Caquetá acerca de las órdenes que estarían impartiendo disidencias de las FARC para apagar antenas de telecomunicaciones. Las disidencias de las FARC le han dicho al gobierno que quieren y tienen voluntad de paz y así lo ha aceptado el gobierno. Luego nosotros queremos que eso se haga con hechos. El funcionario le solicitó apoyo a las fuerzas militares y le pidió a la comunidad informar sobre estos casos para tomar medidas. El Ministerio TIC ha recibido reportes de daños en 21 antenas de las 53 instaladas en la zona. Por el no pago de extorsión, pues hoy se está viendo afectado toda la población del municipio de Cartagena del Chairá, donde más de 36.000 habitantes de Cartagena del Chairá hoy tienen problemas con la conexión a internet y la telefonía celular. La alcaldía municipal reportó que apagaron 8 antenas en veredas como Remolinos del Caguán, Santa Fe del Caguán, Cristales, Camelias, y eso afecta al 80% de las comunicaciones de las zonas urbanas y rurales del municipio desde hace al menos 10 días. Un estudio de la Secretaría de Integración Social evidenció que aumentaron las denuncias por violencia intrafamiliar. La mayoría de las víctimas son las niñas, seguido de niños y mujeres. Katy Sánchez, nos conectamos con usted. ¿Cuáles son los casos que más se repiten en Bogotá? Muy buenas noches. Los casos más frecuentes contra estas mujeres y estos niños es por parte de las parejas o exparejas sentimentales pues, de estas mujeres. Según lo que dice la Organización de las Naciones Unidas, este mes es el mes de la familia y asimismo Bogotá viene adelantando estudios y a partir de hoy van de puerta en puerta en diferentes barrios donde más se ve violencia intrafamiliar y de esta manera poder ayudar a estas mujeres que les da miedo denunciar. Un análisis comparativo entre los años 2021 y 2022 evidenció el incremento del registro de denuncias de violencia intrafamiliar hacia niñas y niños de un 45% y hacia las mujeres del 27%. En el año 2022 atendimos más de 140.000 personas, de las cuales 40.200 son víctimas de violencia intrafamiliar.
y de esta violencia el 73% son mujeres. Casos como el de esta mujer, a la que por seguridad protegemos su identidad, ocurren en Colombia cada 15 minutos, según la Procuraduría General de la Nación. A su expareja le dieron casa por cárcel y la buscó para quitarle la vida con un destornillador. Ahora se está recuperando de las heridas en su cabeza y rostro. Y yo la verdad cuando lo condenaron a él, yo quedé tranquila por lo que estaba ya encerrado. Y ya ahorita pues cuando él salió yo pensé que había salido otra persona nueva y vino fue a hacerme daño. Yo ahorita tengo mucho miedo de estar aquí. 10 casos mortales por mes se registran en la ciudad, según el Observatorio Colombiano de Feminicidios. La Corte Constitucional mantuvo la restricción del consumo de sustancias psicoactivas en colegios, parques y escenarios deportivos. El alto tribunal ordenó a alcaldes y gobernadores regular la prohibición. Esta decisión se conoce luego de que la Corte Constitucional estudiara una demanda sobre el consumo de drogas en espacios públicos. Se refiere a normas de policía abiertas e indeterminadas, siendo necesario distinguir entre porte y consumo. Aclaró que el porte de la dosis mínima se mantiene, mas no su consumo en lugares como parques y entornos educativos. Va a permitir que prevalezcan los derechos de niñas, niños y adolescentes y al tiempo los adultos podrán consumir en los lugares que las entidades territoriales determinen. El alto tribunal le pidió a alcaldes y gobernadores fijar las delimitaciones en esos espacios. El gobierno nacional tiene 3 meses para expedir un protocolo que garantice los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El Ministerio de Defensa envió a la unidad antiterrorismo de la policía a Barrancabermeja, esto para reforzar la seguridad. Según el alcalde, buscan evitar atentados a la infraestructura petrolera de la ciudad. Tras el llamado de la alcaldía de esa ciudad, un grupo de 57 policías especializados en ataques terroristas llegó para realizar operativos y labores de inteligencia. Los grupos especializados son aquellos que nos ayudan en la parte investigativa, a relacionar los diferentes hechos y a generar unos resultados. El Ministerio de Defensa envió a la unidad antiterrorismo para evitar atentados a la infraestructura petrolera en la zona del Magdalena Medio. Barrancabermeja no escapa a una situación de crisis nacional que existe con el Clan del Golfo, con la unidad, con todo lo que viene alrededor de los alianzas gaitanistas. El alcalde dijo que esperan una respuesta de la Presidencia de la República frente a la solicitud de reforzar con más militares el departamento. El Gaula de la policía rescató a un menor de edad que había sido secuestrado en Villavicencio y por quien pedían 4 millones de pesos por su liberación. En menos de 24 horas la policía dio con su ubicación. Los secuestradores se dieron a la fuga. Se generó una persecución y las autoridades lograron capturar a 4 personas, entre ellas 2 adolescentes que presuntamente participaron en el plagio del menor. Cabe resaltar que el menor rescatado se encuentra en valoración médica en un centro asistencial de salud, teniendo en cuenta las lesiones sufridas por arma de fuego. Asimismo, el menor ya se encuentra con su progenitora. En RTVC Noticias hacemos seguimiento al estado del volcán Nevado del Ruiz para entregarle información oportuna y veraz. Yajaira Perea tiene el reporte. Yajaira, ¿cuál es la actualización a esta hora? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Mateo, televidentes. Los sismos asociados a fracturamiento de roca dentro del volcán continúan. La magnitud de las últimas horas fue de 1,2, lo reportado por las autoridades, y la altura de la columna de gases alcanzó los 3.000 metros. Así se ve el volcán Nevado del Ruiz desde el espacio. Un pequeño punto rojo en medio de la nubosidad que da cuenta de la actividad del volcán. Son precisamente esas anomalías térmicas detectadas desde un satélite. Se trata de una de las imágenes más recientes del satélite Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea del 23 de abril de 2023. De acuerdo con los técnicos y expertos, con estos datos analizan características como variaciones de temperatura. En términos de unos filtros que se hacen a esas imágenes para que se resalten la parte térmica. El nivel de actividad naranja del volcán indica que podría presentarse una erupción en cuestión de días o semanas. Es muy inestable estas variaciones tanto en la salida de gases y ceniza
con esa sismicidad asociada a estos procesos. La entidad recomienda a las comunidades en la zona de amenaza alta y en un radio de 15 kilómetros del volcán seguir las recomendaciones de las autoridades de gestión del riesgo, que incluyen la evacuación inmediata. Recuerde que el sistema de medios públicos tiene toda su infraestructura a disposición de los habitantes de las zonas de alto riesgo del volcán Nevado del Ruiz. Si usted se encuentra en Caldas, Risaraldas o en Guaduas, en Cundinamarca, escuche las frecuencias 92.7 FM y 1000 AM. Por otro lado, tenga en cuenta que la única entidad encargada de proporcionar información oficial sobre la evolución del volcán Nevado del Ruiz es el Servicio Geológico Colombiano. Por eso, debe revisar sus redes sociales en Facebook, Servicio Geológico Colombiano, y en Twitter, @SGCol. Ahí puede conocer qué pasa minuto a minuto con el volcán y, por supuesto, en todas nuestras emisiones de RTVC Noticias. Gracias, Yajaira. Continuamos con más información. La Secretaría de Salud de Manizales avanza justamente en la preparación del sector médico para responder ante una posible erupción del volcán Nevado del Ruiz. Andrea Franco, periodista de la Radio Nacional, nos informa. Esta estrategia tiene como propósito que las entidades médicas tengan claro cómo prestar la atención hospitalaria, como la estabilización, transporte y atención de víctimas ante una posible emergencia. Continuamos desde la Alcaldía de Manizales alistándonos para atender una potencial emergencia derivada de la activación del volcán Nevado del Ruiz, donde entrenaremos la activación de la cadena de llamadas. Inicia todo un circuito de llamados para que tanto las CPS, las IPS y los organismos de socorro respondan a estas llamadas telefónicas activándose de una manera simulada. Son alrededor de 40 entidades prestadoras de salud que participarán de esta estrategia. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Un millonario hurto se registró en Floridablanca, Santander. En videos de cámara de seguridad quedó registrado minuto a minuto el robo a una residencia. Hacia las 2 de la tarde con 29 segundos, cuando marcaba el reloj de esta cámara de seguridad, se observa el momento en el que ingresa esta mujer a una vivienda ubicada en la cumbre de Floridablanca, con una gorra blanca, tapabocas y un bolso de color negro. Pues nosotros planeamos un almuerzo para el día domingo, y el día domingo nos dirigimos a almorzar a 2 cuadras de mi casa. Nos demoramos como 2 horas almorzando y cuando llegamos nos dimos de cuenta que nos habían robado. Lo que se pregunta la víctima es cómo la mujer obtuvo la llave de esta casa. Pues es el agua que tenemos porque la llave hacía poquito se había cambiado la clave de la chapa y solamente las llaves, habían 2 llaves nomás en la casa y ahí se ve muy claramente cuando la persona ingresa. El hombre ya interpuso la denuncia ante las autoridades competentes, sin embargo, le pide a la Fiscalía celeridad en las investigaciones. En aguas del Pacífico, la Armada incautó más de 1.800 kilogramos de pesca ilegal a bordo de 5 embarcaciones nacionales y extranjeras. Con la información, Diego Candelo desde Cali. Diego, muy buenas noches. Cuéntenos los detalles, por favor. Mire, fueron 9 ciudadanos ecuatorianos y 1 colombiano los que capturaron las autoridades en aguas del Pacífico colombiano en los operativos en los que se incautó 1.826 kilogramos de especies como el dorado, que según la Convención Internacional del Mercado de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre se encuentra en condición de amenaza. Los 10 capturados, aunque fueron dejados a disposición de las autoridades, posteriormente fueron dejados en libertad. La identificación de las embarcaciones se dio en inmediaciones del Parque Nacional Natural Malpelo en el momento en el que adelantaban labores de pesca sin los permisos reglamentarios. Durante la inspección, el personal militar encontró que los sujetos transportaban 720 kilogramos de pesca ilegal. Posteriormente, el personal de guardacostas interceptó en la zona de segunda embarcación de nombre Katiuska, tripulada por 3 hombres de nacionalidad ecuatoriana. 2 de las lanchas fueron conducidas hacia Tumaco y otras 3 hacia Buenaventura, donde se constató que transportaban especies amenazadas como el dorado. El material incautado fue puesto a disposición de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP, para un peso total de 1.826 kilogramos de pesca. En lo que va del 2023, la Armada ha incautado 5.774 kilogramos de pesca ilegal en el Pacífico colombiano.
El cuerpo sin vida de un ciudadano argentino fue hallado en un hotel de Medellín. Aún la policía realiza las investigaciones del caso. Cabe destacar que en 1 año y 4 meses se ha registrado la muerte de 20 extranjeros en esa ciudad. Más en Panorama Nacional. 6 estudiantes de colegios oficiales de Cartagena se recuperan de las quemaduras ocasionadas por el vapor de un recipiente con comida. Los alumnos se encontraban en el centro Econovat en Ecopetrol, en el lanzamiento del proyecto de modelo integral etnoeducativo. Al momento del refrigerio, uno de los recipientes sufrió una avería y ocasionó el accidente. Una jueza con función de control de garantías envió a la cárcel a los 5 responsables del intento de robo de un carro de valores en Valledupar. Gracias al material fílmico y fotográfico recopilado por los investigadores, se pudo evidenciar cómo ocurrió el hurto y quiénes podrían estar implicados, dijo la jueza. Habitantes de 6 barrios de Sibundoy, en Putumayo, están en alerta por la posible remoción en masa de una loma conocida como Los Gemelos. La administración municipal solicitó maquinaria amarilla con el ánimo de realizar acciones de prevención y elevó un llamado al gobierno nacional para que se realicen obras que eviten una tragedia. Habitantes de Gramalote, norte de Santander, protestaron porque desde el 2018 el Fondo de Adaptación les hizo firmar unas escrituras, pero hoy las 128 casas prometidas no han sido entregadas. La gente está muy distraída. Está documentado en diversos estudios en el mundo y en Colombia que la distracción es una de las causas de accidentes viales donde los peatones son las víctimas. Estar pendiente primeramente, ante todo, porque como puede haber ciclas, motos, autos. Según cifras de la Agencia de Seguridad Vial, los peatones mayores de 60 años tienen más riesgo de accidentalidad. ¿A qué se dedica? Soy pensionado. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 81 años, 4 meses, 2 días. Habemos algunos peatones imprudentes, más que imprudentes, osados. Están las cebras, utilicémoslas. Caminar por los andenes de las principales ciudades del país se convierte casi que en un desafío. Y es que lamentablemente, según cifras, entre enero y marzo han muerto 400 peatones en el país. De estos 400 peatones muertos, la mitad ha sido por chocar contra motocicletas y la otra mitad con vehículos como carro particular, de carga pesada o buses, según las cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Terrible, porque uno corre el riesgo que el que pasa aquí en la bicicleta lo pueda atropellar y da uno. Y en la avenida lo mismo, el transporte, porque uno está ahí cerca. Entonces no hay espacio para el peatón. En este mes de mayo se celebra la 7ª Semana de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, donde se insta a los gobiernos y a los ciudadanos del mundo a repensar la movilidad, donde las calles sean para la vida y no para los accidentes. Los hechos del día en el mundo. El gobierno de Venezuela rechazó que la justicia de Estados Unidos habilite el remate de Citgo, la filial de PDVSA petrolera estatal venezolana, actualmente bajo control de la oposición. Un tribunal de Delaware validó iniciar la venta de acciones de la compañía como forma de compensación a sus acreedores. La decisión vino después de que la Oficina Estadounidense de Control de Activos del Departamento de Estado informara que no tomará medidas para bloquear cualquier operación de venta. Desde Miraflores, las reacciones no se hicieron esperar. No reconocemos ningún tipo de acto, no vamos a reconocer ningún tipo de negociación, no vamos a reconocer ningún tipo de acuerdo de pago a acreedor alguno que no esté válidamente dirigido por el Estado venezolano. Ya basta de burla a este pueblo. 8 estudiantes y el guardia de seguridad de una escuela primaria de Belgrado, en Serbia, murieron baleados, mientras que otros 6 y su profesora resultaron heridos por un alumno. Se trata de un menor de 14 años quien fue detenido. Lista en mano, la que él mismo escribió,
fue la guía de un joven de 14 años para cambiarle una mañana habitual a su escuela. Abrió fuego en el plantel de Belgrado, la capital de Serbia, con un claro objetivo: efectuar un ataque que diseñó cuidadosamente. Orientado por los bocetos que realizó del lugar, irrumpió disparando. Primero quitó la vida al guardia del colegio y sus compañeros de clase fueron testigos. Vio al guardia de seguridad colapsar justo enfrente de ella. Escuchó disparos antes de eso, pero pensó que eran petardos. Pero cuando vio caer el guardia de seguridad, inmediatamente corrió de regreso a clase. Estaba asustada. Le dijo a su maestra: hay un tiroteo arriba. El joven disparó a 3 estudiantes en el pasillo y seguidamente entró a un salón de clase de historia para finalizar su plan. Fue él mismo quien llamó a la policía, que ya había sido alertada del hecho minutos antes a través de otra llamada. La pregunta es, ¿quién es este chico? ¿Fue intimidado, acosado? Había señales de advertencia con seguridad. El atacante de 7º grado además disparó a una de las maestras presentes. La mayoría de estudiantes, según autoridades, consiguieron huir por una puerta trasera. Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, varias organizaciones evaluaron la situación en cada continente. La muerte de periodistas hizo que Colombia, en todos los listados, ocupe un lugar preocupante. Camila Bradford, usted tiene más detalles. Buenas noches. Buenas noches. El planeta conmemora el Día de la Libertad de Prensa, una fecha para reflexionar, y por eso Reporteros Sin Fronteras elabora un informe que abarca cerca de 200 países. La censura, las medidas coercitivas y en general los atropellos contra este derecho fundamental ponen a China, Corea del Norte y Rusia como los territorios más peligrosos del mundo para ejercer la tarea de informar. UNESCO premió a las 3 iraníes hoy en prisión que le contaron al mundo el caso de la joven atacada por usar mal el velo en el rostro. Comunicar. Volver los hechos palabras, narrarlos y transmitir a la gente la actualidad de cada rincón del planeta y hacer de eso una profesión sigue siendo una actividad de riesgo que compromete la vida, al menos en el lugar del globo que se ejerza. Esa es de nuevo la foto fija del periodismo. Como si de un termómetro se tratara, Reporteros Sin Fronteras trazó su índice anual en tonos magenta de la libertad de prensa, observando del rojo intenso al amarillo qué tan buena, problemática, difícil o muy grave es la situación en 180 países. Dependiendo la evolución política, cambios de gobierno, se pueden desatar olas de desinformación y discursos de odio. Eso tiene gran influencia en el ranking. China, según el informe, es la mayor cárcel para comunicadores. Con Corea del Norte, Rusia y Vietnam son las peores posiciones. América Latina empató al nivel de países en guerra cuando se evalúa la cifra de periodistas asesinados. Colombia, Perú, Bolivia, México, El Salvador y Guatemala son suelos vistos de situación difícil. Paren la detención y encarcelamiento de periodistas por hacer su trabajo. Detengan las mentiras y la desinformación. Dejen de apuntar a la verdad y a los que la dicen. Mientras ellos defienden la verdad, el mundo los apoya. La Sociedad Interamericana de Prensa, al unísono, establece que el panorama es poco alentador. Colombia y Haití, en sus métricas, concentran la muerte de periodistas en los últimos 6 meses. El periodismo se vuelve una suerte de campo minado, pero UNESCO resalta que se ejerza a pesar de ello, concediendo a 3 comunicadoras iraníes aún presas el Premio Mundial de Libertad de Prensa Guillermo Cano por visibilizar la muerte de la joven Mahsa Amini. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría, como siempre, saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín, pero nosotros seguimos así internacionales porque nos vamos para Europa para repasar cómo le fue a Luis Fernando Muriel, que completó 100 goles en la Serie A de Italia, el Manchester City, que retomó otra vez la punta de la Premier League, y en donde aparece el Liverpool de Luis Díaz con ganas de volver a los puestos de clasificación a la Champions.
Comenzamos acá en Italia, colombiano, y por cierto, gol número 100 en la Serie A, casi es gol de Duván Zapata, que fue titular, estuvo desde el arranque, al igual que el jugador, esperemos, esté en la selección Colombia. Ganó Atalanta 3-2. El que también ganó fue Liverpool, falta aquí sobre Darwin Núñez, el uruguayo, y muy bien, Mohamed Salah, el egipcio, para el 1-0, un Liverpool que contó con Luis Díaz como titular y que a los 49 hizo esto, dejó uno, dejó otro, va Luis, es gol de Luis, cede la pelota a Mohamed Salah, ¡ay! Se le va arriba al egipcio. Buen partido del Guajiro, que está regresando poco a poco, dejó el terreno de juego al minuto 66, aceptable la holandés. Y seguimos en Europa, pero ahora nos vamos para Francia, pero es que hay problemas con el Paris Saint-Germain y Lionel Messi, porque después de todo lo que suscitó de su viaje, que no le dieron permiso en el Paris Saint-Germain, pues parece que las relaciones se rompieron y el astro argentino no renovaría con este equipo, y así las esperanzas de los hinchas del Barcelona pues resurgen porque quieren verlo otra vez regresar al equipo catalán. Mientras Lionel Andrés disfrutaba de estas vacaciones con su esposa e hijos en Riyadh, capital de Arabia Saudita, los ultras barras del Paris Saint-Germain le reclamaban por su ausencia. Y es que la relación entre Messi y la escuadra francesa, cuyos dueños son cataríes, se rompió. La causa, esta publicidad del 10 de Argentina en la que promociona el turismo en Arabia, un país política, económica y ahora deportivamente rival de los jeques que le han acompañado durante toda su carrera. Pero no es todo, los saudíes pondrían en la mesa 400 millones de euros para que Lionel sea refuerzo estrella de su liga. Algo que habría desatado la no renovación de su contrato con PSG, una suspensión de 2 semanas y el disgusto de las barras bravas que no solo lo insultan a él, también a los directivos. E incluso al mismísimo Neymar. El equipo quedó eliminado de Champions League, pero marcha primero en la Ligue 1 y se perfila para el título, pero falta. Por ahora, la realidad dicta que todo se derrumbó y Messi tendría nuevo club en el mercado de verano. Y para los que todavía no lo han reconocido, esto es Mamma Mía de ABBA y lo traigo hoy porque resulta que este sábado se estrena Mamma Mía, el musical de Missy Producciones, así que hoy hablamos de Mamma Mía. Este es un musical en formato jukebox, lo que quiere decir que no se hizo una música para una historia, sino al revés. La música ya existía y se le hizo una historia. La música era, por supuesto, de ABBA, que es una agrupación que en 1976 se ganó Eurovisión. Ellos eran un cuarteto, 2 hombres, 2 mujeres, Agneta, Benny, Björn y Annie, por eso se llaman ABBA, las iniciales de cada uno. Se hicieron muy famosos en la década de los 70 con la música pop, con la música disco, y en 1999 Björn y Benny decidieron unirse con una libretista y crear ABBA, el musical. La historia va así. Sophie, que es la protagonista, vive en una isla griega con su mamá, que se llama Donna, se va a casar con el novio Sky y dice, no sé quién me va a llevar al altar porque no conozco a mi papá. Entonces se pone a averiguar y resulta que hay 3 posibles candidatos que fueron posibles parejas de su mamá en la época en la que ella nació, así que los invita a la boda para descubrir cuál de esos es y pedirle que la lleve al altar. Ustedes ya se imaginarán el nudo que se arma ahí. El musical se estrenó por primera vez en el West End de Londres, luego se fue a Broadway, luego estuvo en México, luego en Argentina y en el 2008 se volvió película. Universal hizo una película, en el cast estaban Meryl Streep y Pierce Brosnan, y ahora lo vamos a tener en Colombia. En el elenco está Juliana Reyes, Juliana Cuevas, Juan Mondragón y Janet Balman, así que para que acaben de convencerse los dejo con una invitación de Janet Balman a ver Mamma Mía. Mi personaje, Rosie, es hermoso. Creo que fue escrito para mí. De hecho, la gente que viajaba a otros países me decía, ole, vi un musical buenísimo que se llama Mamma Mía y hay un personaje como para usted. Y otra persona decía, ole, hay un personaje.
Y finalmente, miren, lo que es pa' uno, es pa' uno. Me dieron el personaje de Rosy, estoy feliz y espero que sea de todo su agrado. Los esperamos en el Teatro Con Subsidio a partir del 6 de mayo. No se pierdan ¡Mamma Mía! En 4.667 pesos cerró el precio del dólar, lo que representa una disminución de 45 pesos. A $1.89 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga bajó 50.000 pesos y llegó a 1.960.000 pesos. La producción de petróleo durante marzo de 2023 fue de 771.000 barriles promedio por día, es decir, 2,61% más que en el mismo mes de 2022. La Reserva Federal de Estados Unidos subió 25 puntos básicos la tasa de interés y ya alcanza el rango entre 5 y 5,25%, es decir, la más alta desde el año 2007. Continuamos con más noticias. Un grupo de soldados busca por tierra una ametralladora de alto calibre que se cayó de un helicóptero militar que acababa de despegar de Arauca capital con destino al municipio de Saravena. Los barridos se centran sobre la vereda Los Santos. Más hechos del día en un minuto. La senadora Piedad Córdoba seguirá siendo investigada por farpolítica en la Corte Suprema de Justicia. El tribunal negó la solicitud de nulidad a la congresista. El expediente también incluye la relación con el empresario Alex Saab. Un juez condenó a 30 años de prisión a 3 exparamilitares por crímenes de integrantes de la Unión Patriótica. Los sentenciados eran los encargados de identificar a pobladores que se oponían a la presencia de las AUC. Además, harían parte del Clan del Golfo. Un funcionario del IMPEC fue víctima de un intento de asesinato en el suroccidente de Bogotá por sicarios que lo siguieron hasta un local comercial. Los criminales que huyeron también dispararon contra el establecimiento donde se refugió el herido. El INVIMA lanzó una alerta sanitaria por un medicamento promocionado en redes sociales para adelgazar. Se trata de Ozempic, un complemento medicinal para la dieta y el ejercicio en pacientes con diabetes que solo debe ser usado con fórmula médica. El gobierno ruso acusó a Ucrania de cometer un acto terrorista planificado y también un atentado contra la vida del presidente Vladimir Putin. Ucrania respondió. En videos compartidos en redes sociales se ve el momento en que un objeto es interceptado en el aire sobre un complejo de edificios y cae en pedazos en el recinto de la sede principal del gobierno ruso. El Kremlin alega que Ucrania habría enviado 2 drones durante la noche con el fin de cometer actos terroristas. Los drones fueron interceptados utilizando sistemas de radar. Rusia aseguró que el presidente Putin no resultó herido y anunció tomaría represalias. Entre tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky descartó que el Kiev hubiera cometido el ataque. No atacamos a Putin ni a Moscú. Nosotros luchamos en nuestro territorio donde defendemos nuestros pueblos y ciudades. No tenemos suficientes armas para esto. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, hizo un llamado para tomar con precaución la denuncia que hizo Moscú. He visto los informes, no puedo validarlos de ninguna manera, simplemente no lo sabemos. En segundo lugar, tomaría cualquier cosa que saliera de Kremlin con un salero muy grande. Entonces veremos cuáles son los hechos y es realmente difícil comentar o especular sobre esto sin saber realmente cuáles son los hechos. El gobierno nicaragüense clausuró el canal de televisión Enlace Canal 21, que denunció fraude electoral y que era dirigido por Guillermo Osorno, ex candidato presidencial por el partido Camino Cristiano en 2021. Más noticias del mundo a continuación. Autoridades en Estados Unidos capturaron a Francisco Oropesa, sospechoso del asesinato de 5 personas en Texas, entre las que se encontraba un menor de edad, luego de una disputa con sus vecinos que le reclamaban por estar disparando en el patio tarde en la noche. Oropesa fue detenido a 32 kilómetros del lugar en el que cometió el crimen de la familia hondureña. Autoridades ofrecían una recompensa de $50.000. La policía de Brasil allanó la casa del expresidente Jair Bolsonaro en Brasilia y confiscó su celular en medio de una investigación por acusaciones por presuntamente falsificar su certificado de vacunación contra el COVID-19 para entrar a los Estados Unidos. Bolsonaro negó los hechos. Las autoridades aseguraron que en total han realizado allanamientos en Brasilia y Río de Janeiro.
Terroristas palestinos en Gaza dispararon cerca de 104 proyectiles a Israel en menos de 24 horas, según denunció el ejército del Estado judío. El ejército respondió a los bombardeos aéreos sobre objetivos militares de la organización yihadista Hamas en la franja. Los ataques terroristas comenzaron en respuesta a la muerte del preso palestino Kader Adman, miembro del Yihad Islámico Palestino, quien falleció tras una huelga de hambre. Y llegamos a oportunidades y mucha atención, funcionarios del Estado, porque el ICETEX tiene un curso en Gobierno e Innovación. Y aquí, como siempre, les contamos cómo se pueden inscribir. Tomen nota. En oportunidades de cursos en el exterior, vaya a la página web.icetex.gov.co. Seleccione la pestaña Becas, luego Becas para Estudios en el Exterior y Becas Vigentes, donde encontrará la opción Innovations in Governance. Lea con atención la descripción y requisitos como ser mayor de 21 y menor de 65 años, tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3.7/5, contar con mínimo un año de experiencia profesional, tener buenos conocimientos del idioma inglés, entre otros. ¡Atentos! El curso es virtual y tiene una duración de 5 días, donde el estudiante aprenderá sobre políticas públicas e innovación. ¡Y mucho ojo! Tienen plazo de aplicar hasta el 8 de mayo de 2023. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Con más deportes, dos colombianos son las grandes figuras de la Copa Libertadores. Por un lado, Dorlan Pavón en Atlético Nacional como máximo goleador y John Arias en Fluminense también como el máximo asistidor. No es cualquier cosa ser el goleador de la Copa Libertadores, por lo que Dorlan Pavón merece ser reconocido. 2 tantos a Patronato en Argentina, 3 a Melgar de Perú en Barranquilla y el golazo contra Olimpia lo dejan en lo más alto de la tabla de artilleros. Contento por lo que se está haciendo, por los goles, pero bueno, muy con una tristeza porque la verdad teníamos para ganar. Pero como jugador e hincha de Nacional, Pavón preferiría que el equipo gane a tener reconocimientos individuales. No cuidamos el resultado, lo teníamos y la soltamos. Errores nuestros que sabíamos que iba a pasar porque vimos los videos y sabíamos que ese era el juego de ellos. Otro de los destacados en el evento surcontinental es John Arias. El quibdoseño le hizo 2 goles a River Plate en la goleada 5-1 a favor de Fluminense. A los 75 minutos marcó lo que significaba el 3-1 y en el descuento anotó el definitivo 5-1. Mas bom, foi um segundo tempo muito bom para nós, foi um segundo tempo mágico para mim, onde consegui anotar 2 gols. É a primeira vez com a camisa Fluminense que eu faço 2 gols. Y aparte le dio un pase golacano para ser el máximo asistente de la competición con 3. Pavón tiene 35 y Arias 25 años, 2 estrellas que brillan en el firmamento sudamericano. Y escuchen esto, hinchas de Millonarios, porque finalmente Óscar Cortés sí tiene que presentarse a la convocatoria de la Selección Colombia Sub-20 para el Mundial que se va a disputar en Argentina. Millonarios sí o sí lo debe prestar. Una novela a la que la ley le dio punto final. Capítulo 1. Millonarios y su anuncio. Óscar Cortés es fundamental en la obtención de estos, por lo cual debe permanecer en Millonarios. Capítulo 2. El técnico de Colombia, Héctor Cárdenas, reaccionó con su convocatoria de 25 futbolistas. Cortés estaba incluido, que es lo normal, por todo lo que ha hecho con Millonarios y con la selección. Capítulo 3. El estatuto del jugador de la Federación Colombiana de Fútbol describe en su artículo 47 que los clubes de la DIMAYOR deben poner a disposición a sus jugadores, sea cual fuera la edad. Y además, esta disposición es obligatoria para los partidos listados en el calendario internacional de FIFA y para cualquier otro partido sobre el cual el Comité Ejecutivo de FIFA haya tomado una decisión especial. Y la estocada final la da el artículo 54. El jugador que ha sido convocado por Colfútbol para uno de sus equipos representativos no tendrá, en ningún caso, el derecho de jugar con el club al que pertenece. Y además, la violación a esta norma acarrea para el club infractor la pérdida del partido o partidos en los que el jugador actuó y la anulación de todos los puntos que haya obtenido. La Federación por Estatutos resuelve un dilema que aún vive en el mundo del fútbol, por lo menos en Colombia. La selección es más importante que cualquier club. Ayer nos enteramos que Aerosmith
decide dejar los escenarios, así que es uno de los muchos que se despiden de la música. Supuestamente habrá una última ronda de conciertos de despedida y bueno, pues una gran pérdida también para la música. ¿Les gusta el cine? Les cuento que comienza el festival Eurocine y todos los detalles, la programación y todo lo demás lo tiene Juan Sebastián Ramírez, Lor Cultura. Las eclosiones son vistas como un sinónimo de apertura, de transformación y de vida. Fenómeno de la naturaleza que también sirve para describir un movimiento cultural. De allí la premisa de la nueva edición del Festival de Cine Europeo en Colombia. Queríamos hacer un poquito énfasis en lo que pasó, sobre todo a nivel pospandémico, con muchos movimientos que han empezado hace mucho tiempo, tanto en términos de género, de inclusión. Este es uno de los eventos más antiguos del país, que en su edición 29 tendrá 38 largometrajes y 11 cortometrajes de 24 países. Tenemos presentaciones en 6 ciudades: Bogotá, Medellín, Manizales, Pereira, Bucaramanga, y este año también estamos en San José de Guaviare. En la lista se destaca Finlandia, país invitado que presenta por primera vez en Colombia una película de terror finlandesa. Se trata de Cría Siniestra de Hanna Bergholm. El drama estará presente con Sol, una película de Austria nominada en el Festival de Cine de Berlín. E incluso películas animadas como es el caso de Los Demonios de Barro, una producción de Portugal que ganó 6 premios en el Cine Euphoria Award 2023. Eclosión cultural que inicia desde mañana hasta el 4 de mayo y marca el inicio de una nueva etapa en la escena cinematográfica. Bien, y con cine, oiga, y para destacar que Eurocine llegue a San José del Guaviare, espectacular. Imagínese, tremendo viaje, pero bueno, maravilloso. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión y por informarse con nosotros. Chao, chao. Feliz noche. RTBC Noticias, emisión central.